En una noche de fiesta, una mujer embarazada descubre la traición de su marido y el dolor de ser rechazada. Expulsada de su casa, encuentra un mensaje misterioso que desencadena un viaje de supervivencia y venganza. Guiada por pistas de su padre fallecido, revela secretos oscuros y una red de corrupción. Su búsqueda de justicia cambiará el destino de todos a su alrededor. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Las luces de la fiesta de San Juan iluminaban la Plaza de Mayo como pequeñas estrellas caídas del cielo. Marina caminaba despacio entre los puestos coloridos, una mano apoyada en su vientre de 7 meses, la otra sosteniendo un vaso de ponche caliente sin alcohol que ya se enfriaba entre sus dedos. El olor a palomitas dulces se mezclaba con el aroma de castañas asadas, y la música animada resonaba por las calles históricas del microcentro de Buenos Aires. Era una noche de celebración, pero Marina sentía el pecho oprimido, como si algo pesado estuviera a punto de derrumbarse sobre ella. Sonreírse había convertido en un ejercicio diario, un esfuerzo calculado para mantener las apariencias, para que nadie percibiera las grietas que se formaban silenciosamente en su matrimonio. Marina era buena en eso, siempre lo había sido. Desde pequeña había aprendido de su padre, Antonio Correa, que mantener la compostura era señal de fuerza. Él solía decir que las personas más fuertes eran aquellas que sabían guardar sus dolores para sí, que transformaban lágrimas en determinación. Y Marina tenía mucho de Antonio, los mismos ojos castaños profundos, la misma terquedad, la misma capacidad de ver más allá de las palabras. Pero en 1900, las últimas semanas esa capacidad dolía más de lo que ayudaba. Rodrigo, su marido, estaba diferente. No era algo que ella pudiera explicar con claridad a sus amigas cuando le preguntaban si todo estaba bien. Eran detalles pequeños, casi imperceptibles para quien miraba desde afuera. La forma en que desviaba la mirada cuando ella entraba en la habitación, la manera en que su celular nunca más quedaba sobre la mesa durante la cena, los viajes que se multiplicaban, siempre con excusas razonables sobre reuniones importantes, contratos internacionales, expansión de la empresa. Rodrigo era director de operaciones de Correa Ingeniería, la constructora que el padre de Marina había fundado décadas atrás. Era un hombre respetado, ambicioso, de sonrisa fácil y apretones de manos firmes. Todos lo admiraban. Marina también lo había admirado una vez. ¿Cuánto tiempo hacía que no sentía esa admiración verdadera? ¿2 años? 3. El embarazo debería haber sido un momento de unión, de construcción conjunta de un futuro. Pero Rodrigo parecía cada vez más distante, como si estuviera en otro lugar incluso cuando estaba a su lado. Y Marina, embarazada, vulnerable, se sentía invisible. Se detuvo frente a un puesto de artesanía, fingiendo interés en collares de conchas, mientras observaba a las familias a su alrededor. Parejas de la mano, niños corriendo entre los puestos, abuelos cargando nietos en sus brazos. Así era como debía ser. Así era como ella había soñado que sería su vida cuando aceptó la propuesta de matrimonio de Rodrigo, 6 años atrás, en esa misma plaza, bajo las mismas luces de la fiesta de San Juan. El celular vibró en el bolsillo de su bolso. Marina lo tomó con cierta prisa, esperando un mensaje de Rodrigo diciendo que había logrado salir antes de la tal reunión urgente de última hora y vendría a encontrarla en la fiesta. Pero no era de él, era de Clarisa, su mejor amiga desde la universidad. «Mari, necesito hablar contigo. Es importante. ¿Puedes llamarme cuando estés sola?» Marina frunció el ceño. Clarisa nunca era tan seria por mensaje. Escribió una respuesta rápida diciendo que llamaría pronto y guardó el teléfono. Una inquietud mayor se apoderó de su pecho. Decidió ir a casa antes. La fiesta ya no tenía gracia sin compañía y el cansancio del embarazo comenzaba a pesar en sus piernas. La casa donde vivían estaba en el barrio de Recoleta, una construcción moderna de 3 pisos con jardín frontal y vista parcial a la colina.
Había sido un regalo del padre de Marina en la boda, una forma de garantizar que su hija tuviera comodidad y seguridad. Antonio siempre había sido protector, quizás demasiado. Rodrigo, en los primeros años de matrimonio, bromeaba diciendo que su suegro lo vigilaba como si fuera un intruso. Marina se reía de eso, pero en el fondo sabía que había verdad en la broma. Su padre nunca había confiado completamente en Rodrigo, aunque siempre lo trataba con cordialidad profesional. Antonio había desaparecido 6 meses atrás, no en el sentido literal de desaparecer sin dejar rastro, sino en el sentido de alejarse completamente de la vida que había construido. Vendió sus acciones en la empresa a Rodrigo y otros socios, se deshizo de propiedades y partió sin decir a dónde iba ni por cuánto tiempo se quedaría. Dejó solo una carta corta para Marina, diciendo que necesitaba tiempo, que algunas cosas debían resolverse lejos de allí y que ella entendería todo cuando fuera el momento adecuado. Marina se quedó perpleja, herida, confundida. ¿Cómo podía su padre abandonarla justamente cuando ella más lo necesitaba, embarazada, a punto de ser madre por primera vez? Rodrigo, por otro lado, pareció aliviado con la partida de Antonio. Dijo que era mejor así, que el suegro necesitaba descansar después de tantos años al frente de la empresa, que ellos ahora tenían libertad para manejar los negocios de la manera correcta. Marina no comentó, pero aquello la incomodó profundamente. Había algo en la forma en que Rodrigo hablaba sobre la ausencia de su padre, como si fuera una victoria personal. Al llegar a casa, Marina estacionó el coche en el garaje y entró por la puerta lateral. La casa estaba a oscuras, excepto por la luz de la oficina, en el segundo piso. Su corazón dio un vuelco. Rodrigo estaba en casa. Él había dicho que la reunión sería larga, que no regresaría antes de la medianoche. ¿Por qué había llegado antes? Marina sintió una mezcla de alivio y aprensión. Quizás la había extrañado. Quizás quería hablar, finalmente abrir su corazón sobre lo que estaba sucediendo entre ellos. Subió las escaleras despacio, la mano deslizándose por el pasamanos de madera. Cada escalón parecía más pesado que el anterior. Había algo en el aire, una tensión que ella no podía nombrar. Al llegar al pasillo del segundo piso, escuchó voces que venían de la oficina. Rodrigo estaba hablando con alguien. Una voz femenina respondía. Marina se detuvo, el corazón acelerado. ¿Quién estaba allí? La reunión era en la empresa, no en casa. Se acercó a la puerta entreabierta, sin hacer ruido. No quería espiar, pero algo más fuerte que la razón la impulsaba a descubrir lo que estaba pasando. Y entonces vio. Rodrigo estaba de pie cerca de la ventana, la corbata aflojada, el cabello ligeramente despeinado. Y a su lado, sentada en el sillón de cuero de la oficina, estaba Julia Tavares. Marina la conocía. Julia era la coordinadora de marketing de Correa Ingeniería, una mujer de unos 30 y tantos años, cabello liso y negro, mirada intensa, sonrisa confiada. Siempre vestida impecablemente, siempre con la respuesta correcta en la punta de la lengua. A Marina nunca le había gustado, pero Rodrigo siempre decía que era indispensable para la empresa, que tenía visión estratégica y capacidad de ejecución. Pero lo que Marina vio en esa sala iba mucho más allá de una reunión de trabajo. Julia reía suavemente de algo que Rodrigo había dicho y luego se levantó del sillón, acercándose a él con una familiaridad que cortó el aire como una cuchilla. Rodrigo no retrocedió. Él sonrió, esa sonrisa que Marina no veía hacía meses, y le puso la mano en la cara, acariciando su rostro con una delicadeza que Marina creía olvidada. Julia dijo algo que Marina no pudo escuchar, pero la forma en que Rodrigo la miró, la forma en que sus cuerpos se inclinaron uno hacia el otro, lo dijo todo. Marina sintió que las piernas le flaqueaban. El bolso se le cayó de la mano, el ruido resonando por el pasillo. Rodrigo y Julia se giraron bruscamente. Por un instante el silencio fue absoluto. Entonces Rodrigo dio un paso adelante, su expresión cambiando de sorpresa a algo que Marina no pudo descifrar completamente. ¿Culpa? ¿Rabia? ¿Alivio? «Marina»,
dijo con la voz controlada. No esperaba que volvieras tan pronto. Julia no dijo nada. Solo se cruzó de brazos, la mirada firme, sin rastro de vergüenza o arrepentimiento. Incluso había un brillo de satisfacción en esos ojos oscuros, como si hubiera estado esperando ese momento durante mucho tiempo. Marina intentó hablar, pero las palabras no salían. La garganta estaba cerrada, los ojos le ardían. Miró a Rodrigo, al hombre con quien se había casado, con quien había construido una vida, con quien esperaba un hijo, y vio a un extraño. ¿Cuánto tiempo?, Marina logró preguntar, la voz apenas un susurro. Rodrigo suspiró, pasándose la mano por el cabello. Marina, no es lo que estás pensando. ¿Cuánto tiempo, Rodrigo? Él no respondió. Fue Julia quien habló, la voz tranquila, casi casual. 2 años. Marina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. 2 años. El tiempo exacto desde que Julia había entrado en la empresa, desde que Rodrigo había comenzado a estar más distante, más ausente, más interesado en el trabajo que en casa. 2 años de mentiras, 2 años de traición, y ella embarazada cargando el hijo de él, mientras él construía otra vida con otra mujer. «Sal de mi casa», dijo Marina, mirando directamente a Julia. Julia se encogió de hombros, tomó el bolso que estaba sobre la mesa y caminó hacia la puerta. Al pasar junto a Marina se detuvo un segundo. «Él nunca fue realmente tuyo», dijo en voz baja, solo para que Marina la oyera. «Tú siempre fuiste solo una obligación». Marina apretó los puños, pero no respondió. Julia bajó las escaleras y salió de la casa, dejando atrás solo el sonido de la puerta al cerrarse. Marina siguió parada en el pasillo, mirando a Rodrigo, quien ahora evitaba su mirada. «Puedo explicarlo», comenzó él. «¿Explicar qué?». Marina interrumpió, la voz temblorosa. «¿Que me traicionaste durante 2 años? ¿Que todo lo que construimos fue una mentira? ¿Que mientras yo planeaba la llegada de nuestro hijo, tú estabas con otra persona?» «No entiendes», dijo Rodrigo, la voz volviéndose más áspera. «Nunca entendiste la presión que siento. Siempre fui el yerno de Antonio Correa, nunca Rodrigo. Siempre fui medido, comparado, vigilado. ¿Crees que es fácil vivir así?». «¿Entonces la culpa es mía?», preguntó Marina, incrédula. «La culpa es de todo esto». Rodrigo explotó, señalando la casa a su alrededor. «De esta vida que nunca fue mía de verdad. De esta empresa que nunca me vio como un igual. De esta familia que siempre me trató como un intruso bienvenido, pero intruso al fin y al cabo». Marina negó con la cabeza, las lágrimas finalmente rodando por su rostro. «Te amé, Rodrigo, de verdad, y tú lo echaste todo a perder». «Yo también te amé», dijo, pero la frase sonó vacía. «Pero las cosas cambiaron. Julia me entiende de una manera que tú nunca entendiste». Marina ya no tenía fuerzas para discutir. Se dio la vuelta y bajó las escaleras, cada paso una lucha contra la desesperación que amenazaba con consumirla. Tomó las llaves del coche y salió de la casa. Sin destino fijo, solo necesitaba respirar. Necesitaba estar lejos de allí. Condujo por las calles de Buenos Aires sin rumbo, las lágrimas empañando su visión. La ciudad que siempre había sido su hogar, ahora parecía extraña, hostil. Se detuvo en un mirador de la costanera norte, desde donde se podían ver las luces del Puente de la Mujer, reflejadas en el agua oscura de la bahía. Allí, sola dentro del coche, Marina lloró todo lo que había contenido en los últimos meses. Lloró por la traición, por la humillación, por el miedo al futuro incierto que se abría ante ella. Y entonces el celular sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Marina casi no lo abrió, pero algo la hizo clicar. El mensaje era corto, pero cada palabra era un shock. «Marina, si estás leyendo esto, es porque algo importante ha sucedido. Confía en mí. Busca la cruz de luz. Tu padre siempre te amó. Y la verdad está más cerca de lo que imaginas». Marina leyó el mensaje 3 veces, el corazón disparado. Cruz de luz. Ese símbolo que su padre siempre dibujaba en sus proyectos antiguos. Una cruz estilizada con rayos de luz emanando del centro.
Él decía que representaba esperanza, renacimiento, un nuevo comienzo después de la oscuridad. Marina nunca entendió completamente el significado, pero sabía que era importante para Antonio. Y ahora, en esa noche de traición y dolor, ese símbolo regresaba como un enigma a ser desvelado. Marina se secó las lágrimas y miró la ciudad frente a ella. Algo estaba a punto de cambiar. Podía sentirlo. El dolor que la consumía ahora se transformaría en algo mayor. No sabía aún cómo o por qué, pero una certeza crecía en su pecho. La verdad estaba escondida, esperando ser revelada, y su padre, aún ausente, le había dejado un camino a seguir. Encendió el coche y comenzó a conducir. No de vuelta a casa, sino hacia el barrio de La Boca, donde se encontraba el antiguo galpón de Correa Ingeniería, el primer lugar donde todo había comenzado décadas atrás. Si había respuestas, estarían allí. Marina no sabía exactamente qué buscaba, pero sentía que ese era el primer paso de un viaje que cambiaría su vida para siempre. Al cruzar el puente, Marina miró por el retrovisor. Las luces de su antigua vida quedaban atrás, cada vez más distantes, y al frente, en la oscuridad de la noche, una luz pequeña pero firme comenzaba a brillar. Era la luz de la verdad, y Marina estaba lista para seguirla, no importaba a dónde la llevara. El galpón era un edificio antiguo de 2 pisos, con paredes de ladrillo visto y ventanas altas. Había sido abandonado hacía años, desde que la empresa se había mudado a una sede moderna en el microcentro. Marina estacionó frente al portón oxidado y bajó del coche. La noche estaba fría. El viento que venía del mar traía el olor a salitre mezclado con el aroma a tierra mojada. Tomó la linterna de la guantera y caminó hasta la entrada. El portón estaba cerrado con llave, pero Marina recordaba una entrada lateral que su padre usaba cuando necesitaba buscar algo fuera del horario. Rodeó el edificio, las manos temblorosas, y encontró la puerta de metal. Para su sorpresa, estaba abierta. La empujó despacio, el chirrido resonando en el silencio de la noche. Dentro, el galpón estaba vacío. Solo algunos muebles viejos cubiertos por lonas empolvadas y cajas de documentos olvidadas en rincones oscuros. Marina iluminó el espacio con la linterna, buscando cualquier señal del símbolo de la cruz de luz. Y entonces vio, en la pared del fondo, una marca pintada años atrás. La cruz estilizada con sus rayos de luz, descolorida pero aún visible. Marina se acercó a la pared, pasando los dedos sobre el dibujo. Había algo diferente allí, una ligera protuberancia en la pared, casi imperceptible. Presionó y una pequeña puerta secreta se abrió con un clic suave. Dentro había un sobre amarillento y una llave de metal con las iniciales grabadas. BMW Marina. Abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro, una carta escrita a mano con la caligrafía inconfundible de su padre. Mi querida Marina, si estás leyendo esto, es porque algo salió mal y necesitaste buscar respuestas. Perdóname por no poder estar a tu lado personalmente, pero que sepas que cada paso que di fue para protegerte. Hay cosas sobre Correa Ingeniería y sobre las personas a tu alrededor que necesitas saber. Cosas que intenté arreglar antes de que fuera demasiado tarde. Usa esta llave. Abre una caja fuerte en el banco Mercantil Vasconcelos, sucursal Microcentro. El número de la caja está grabado en ella. Allí encontrarás documentos que revelarán la verdad. Y recuerda, la cruz de luz siempre ilumina el camino en las horas más oscuras. Confía en Carlos Méndez. Él lo sabe todo. Te amo más que nada, mi hija. Tu padre, Antonio. Marina se sentó en el suelo polvoriento, la carta temblando en sus manos. Carlos Méndez, el investigador privado que su padre usaba a veces para cuestiones delicadas de la empresa. Marina lo recordaba vagamente, un hombre serio de mediana edad, siempre discreto. ¿Qué sabía él? ¿Y qué verdad era esa que su padre había intentado proteger? La noche avanzaba, pero Marina sabía que no conseguiría dormir. Tenía demasiadas preguntas, demasiado dolor, y ahora un misterio que se desplegaba ante ella como un camino inevitable. Guardó la carta y la llave en el bolso, se levantó y salió del galpón.
Al entrar en el coche, Marina miró su celular. Había mensajes de Rodrigo pidiéndole que hablaran, diciendo que ella estaba exagerando. Marina los ignoró. No tenía nada más que decirle, al menos no por ahora. Buscó en el teléfono el nombre de Carlos Méndez y encontró rápidamente la dirección de su oficina en el barrio de Palermo. Eran casi las 11 de la noche, pero Marina no podía esperar hasta el día siguiente. Necesitaba respuestas, necesitaba entender lo que estaba pasando. Condujo por las calles vacías de la ciudad, la mente acelerada. Todo estaba conectado de alguna manera. La traición de Rodrigo, la desaparición de su padre, el mensaje misterioso, la llave, los documentos. Había una trama tejiéndose desde hacía años, y Marina estaba apenas empezando a tirar de los primeros hilos. La oficina de Carlos estaba en un modesto edificio comercial. Marina tocó el intercomunicador insistentemente hasta que una voz somnolienta respondió. «¿Quién es?» «Soy Marina Correa, hija de Antonio Correa. Necesito hablar con usted. Es urgente». Hubo una pausa. Luego la voz, ahora totalmente despierta, respondió. «Suba, tercer piso». La puerta se abrió con un zumbido. Marina subió las escaleras rápidamente, el corazón latiéndole con fuerza. Carlos la esperaba en la puerta de la oficina, un hombre de unos 50 años, cabellos canosos, mirada penetrante. La observó por un momento y luego le hizo un gesto para que entrara. «Esperaba que vinieras tarde o temprano», dijo, cerrando la puerta tras ella. «Tu padre me pidió que estuviera atento. Dijo que si algo pasaba buscarías respuestas». «¿Qué está pasando, Carlos?», preguntó Marina con la voz cansada. «¿Qué descubrió mi padre? ¿Y qué tiene que ver esto con Rodrigo?». Carlos suspiró profundamente y le indicó una silla. «Siéntate, Marina. Lo que te voy a contar te dolerá, pero necesitas saberlo todo». Marina se sentó, las manos apretando el bolso donde guardaba la llave. Y entonces Carlos comenzó a hablar, revelando los primeros hilos de una red de mentiras, manipulaciones y traiciones que se remontaban a años atrás. Una red en la que Marina estaba atrapada sin siquiera saberlo, pero ahora por primera vez tenía una oportunidad de liberarse, y la luz de la verdad, por dolorosa que fuera, comenzaba finalmente a iluminar su camino. Carlos Méndez sirvió un vaso de agua a Marina y se sentó detrás de su mesa de trabajo. La oficina era sencilla, funcional, con estantes llenos de carpetas y un ordenador antiguo que zumbaba suavemente. La luz de la lámpara creaba sombras en las paredes, dando al ambiente un aire de confidencialidad que parecía apropiado para lo que estaba a punto de ser revelado. «Tu padre me buscó hace unos 8 meses», comenzó Carlos con las manos entrelazadas sobre la mesa. Estaba preocupado por algunas irregularidades que había notado en los informes financieros de la empresa. Al principio eran cosas pequeñas, números que no cuadraban, contratos que parecían inflados, pagos que no tenían un sentido completo. Antonio siempre fue meticuloso, lo sabes, no dejaba pasar nada. Marina asintió, recordando las noches en que su padre se quedaba hasta tarde en la oficina, revisando cada detalle de los proyectos, cada línea de los balances. Él decía que la reputación de Correa Ingeniería se había construido sobre la honestidad y el trabajo duro, y que esas eran cosas que nunca podrían ser comprometidas. «Me pidió que investigara discretamente», continuó Carlos. «Comenzamos por los contratos más recientes, especialmente aquellos que involucraban asociaciones internacionales. Y fue ahí donde encontramos el primer hilo suelto». Carlos abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa, colocándola sobre la mesa. Dentro había documentos, hojas de cálculo, correos electrónicos impresos, fotografías. Marina hojeó el material con manos temblorosas, intentando entender lo que estaba viendo. Rodrigo había estado desviando recursos de la empresa durante al menos 3 años, dijo Carlos, con voz firme pero no sin compasión. Creó una empresa fantasma en el Vincento C. extranjero, registrada a nombre de Julia Tavares y de un tercer socio que todavía estamos intentando identificar. A través de esa empresa, él sobrefacturaba contratos, cobraba comisiones indebidas
y transfería el dinero a cuentas en paraísos fiscales. Marina sintió que el estómago se le revolvía. ¿Cuánto? Hasta donde hemos podido rastrear, unos 15 millones de dólares. El número era absurdo. Marina cerró los ojos, intentando procesar la información. 15 millones. Y ella no tenía ni idea de nada. Rodrigo siempre había sido cuidadoso con las finanzas de la casa, siempre había dicho que se encargaba de todo para que ella no tuviera que preocuparse. Ahora entendía por qué. ¿Mi padre sabía todo esto?, preguntó con la voz quebrada. Sabía, y estaba reuniendo pruebas para confrontar a Rodrigo, pero también tenía miedo. ¿Miedo? Carlos dudó antes de continuar. Tu padre recibió amenazas, Marina. Nada explícito, pero mensajes sutiles, insinuaciones de que algo malo podría suceder si seguía investigando. Fue por eso que decidió alejarse temporalmente. Quería protegerte, y también quería tiempo para reunir pruebas suficientes que no pudieran ser contestadas. Marina sintió lágrimas cálidas rodar por su rostro. Su padre no la había abandonado. Estaba tratando de protegerla, tratando de arreglar las cosas antes de que fuera demasiado tarde, y ella había pasado meses enojada con él, sintiéndose rechazada, cuando en realidad él estaba librando una batalla silenciosa y peligrosa. ¿Dónde está él ahora?, preguntó Marina. No sé exactamente. Me contacta de vez en cuando a través de mensajes cifrados, pero nunca revela su ubicación. Dijo que es más seguro así, pero siempre pregunta por ti. Siempre. Marina se secó las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Y qué hago ahora? ¿Cómo detengo a Rodrigo? Carlos la miró con seriedad. Tienes que ser muy cuidadosa, Marina. Rodrigo no es solo un marido infiel. Es un hombre desesperado que construyó un fraude complejo y que ahora tiene mucho que perder. La llave que tu padre te dejó abre una caja fuerte con más documentos, incluyendo grabaciones de conversaciones entre Rodrigo y Julia planeando los próximos pasos. Antonio logró instalar dispositivos de escucha en la oficina de ellos antes de partir. Marina tomó la llave de su bolso y la miró. BMW. Ella siempre había pensado que eran sus iniciales, Marina Vasconcelos, su apellido de soltera. Pero ahora entendía que era más que eso. Era Banco Mercantil Vasconcelos, el banco donde su padre mantenía esa caja de seguridad secreta. ¿Cuándo puedo ir al banco?, preguntó. Mañana por la mañana, pero antes de ir necesito que entiendas una cosa importante. Carlos se inclinó hacia adelante, la mirada grave. Rodrigo no empezó así. No era un criminal cuando entró en tu vida. Era un joven talentoso, ambicioso, sí, pero honesto. Lo que le pasó fue gradual. Fue un proceso de corrosión interna que tardó años en completarse. Marina frunció el ceño. ¿Por qué me dices esto? Porque necesitas entender toda la historia para tomar las decisiones correctas. Tu padre me contó cómo conoció a Rodrigo, cómo lo trajo a la empresa, y me pidió que te contara esto también, en caso de que lo necesitaras saber. Carlos se levantó y fue hasta la ventana, mirando la ciudad adormecida afuera. Entonces comenzó a hablar, y Marina se vio transportada al pasado, a un tiempo en que todo parecía más simple, más prometedor. Rodrigo Almeida tenía 24 años cuando conoció a Antonio Correa. Era recién graduado en Ingeniería Civil por la Universidad de Buenos Aires, el primero de la familia en tener un título universitario. Venía de una familia humilde del interior del país. Había crecido viendo a su padre trabajar como albañil en obras de terceros, ahorrando centavo a centavo para dar educación a sus hijos. Rodrigo cargaba el peso de las esperanzas familiares en sus hombros, la necesidad urgente de triunfar, de probar que todo el sacrificio había valido la pena. Consiguió unas prácticas en Correa Ingeniería a través de un programa de incentivo a jóvenes talentos. Antonio notó su dedicación desde el primer día. Rodrigo llegaba antes que todos, se iba después que todos, estudiaba cada proyecto con minucia obsesiva. Tenía ideas innovadoras, veía soluciones donde otros solo veían problemas. Era exactamente el tipo de profesional que Antonio admiraba. Marina lo conoció en una fiesta de fin de año de la empresa,
hace 7 años. Ella acababa de regresar de una temporada estudiando diseño en Madrid y estaba asumiendo un papel más activo en los proyectos de arquitectura de interiores de la constructora. Rodrigo era el ingeniero responsable de una de las obras que ella decoraría. Trabajaron juntos durante meses y la cercanía dio paso a una amistad que se transformó en algo más. Antonio se preocupó cuando Marina anunció que estaba saliendo con Rodrigo, no porque no le gustara como profesional, sino porque conocía bien los peligros de mezclar familia y negocios. Intentó hablar con su hija, advertirle sobre los riesgos, pero Marina estaba enamorada. Veía en Rodrigo a alguien determinado, trabajador, que compartía sus valores, y él realmente parecía enamorado de ella también. La boda se celebró 2 años después, en una hermosa ceremonia en la Basílica de San Francisco, en el microcentro. Antonio hizo hincapié en regalarles una casa, además de ascender a Rodrigo a director de operaciones. Era una forma de bendecir la unión, demostrar que confiaba en su yerno para cuidar tanto de su hija como de la empresa que llevaba el nombre de la familia. Pero algo comenzó a cambiar en Rodrigo en ese momento. Al principio, eran pequeñas observaciones que hacía en conversaciones casuales. Comentarios sobre cómo Antonio todavía manejaba ciertos asuntos solo, sin consultar a la dirección. Quejas sutiles sobre decisiones que se tomaban sin su participación. Rodrigo comenzó a sentirse vigilado, constantemente evaluado, como si cada movimiento suyo estuviera bajo escrutinio. Y en parte, lo estaba. Antonio era protector con su hija y cauteloso con los negocios. Observaba, verificaba, cuestionaba. Para él era responsabilidad. Para Rodrigo era desconfianza. Con el tiempo, aquello se transformó en resentimiento. Rodrigo sentía que nunca sería visto como un igual, solo como el yerno que tuvo la suerte de estar allí. Cuando Antonio tomaba una decisión importante sin consultarlo, Rodrigo lo veía como un mensaje claro. No perteneces completamente aquí. Cuando Marina sugería algo sobre la empresa y Antonio escuchaba con atención, mientras las ideas de Rodrigo eran frecuentemente cuestionadas, él veía favoritismo. La verdad era más compleja. Antonio simplemente era más cuidadoso con decisiones que involucraban grandes sumas de dinero o cambios estructurales. Pero Rodrigo, consumido por la necesidad de probar su valía, interpretaba cada cautela como rechazo. Y entonces conoció a Julia Tavares. Ella entró en la empresa hace 2 años como coordinadora de marketing, contratada para modernizar la imagen de Correa Ingeniería. Era inteligente, ambiciosa y reconocía en Rodrigo a alguien igualmente frustrado con el status quo. Comenzaron a conversar sobre sus frustraciones, sobre cómo la empresa podría crecer más si hubiera menos control, menos burocracia. Julia alimentaba el resentimiento de Rodrigo, validaba sus quejas y gradualmente lo convenció de que merecía más de lo que tenía. Fue idea de ella crear la empresa Offshore. Comenzaron en pequeño, con contratos menores, probando si funcionaría. Y funcionó. Nadie se dio cuenta. Rodrigo sintió por primera vez en años que tenía el control de algo, que era lo suficientemente astuto como para operar fuera de la sombra de Antonio. El desvío de recursos no era solo sobre dinero para él, era sobre poder. Era sobre probar que podía construir algo por cuenta propia, aunque a expensas de la empresa que lo había acogido. La relación con Julia se profundizó. Ella no era solo cómplice en los negocios, sino alguien que lo veía como él quería ser visto. Poderoso, capaz, independiente. Marina representaba su pasado, sus inseguridades, la sombra del suegro que nunca lo aceptaría completamente. Julia representaba su futuro, un futuro donde él sería el protagonista. Cuando Antonio comenzó a desconfiar y a investigar, Rodrigo entró en pánico. Todo lo que había construido estaba amenazado. Julia sugirió que quizás era hora de que Antonio diera un paso atrás, de que se jubilara definitivamente. Rodrigo estuvo de acuerdo. Presionaron al viejo a través de reuniones tensas, argumentos sobre salud y descanso. Antonio resistió al principio, pero se dio cuenta de que luchar abiertamente
Podría exponer escándalos que mancharían el nombre de la empresa. Decidió retroceder estratégicamente, vendiendo sus acciones por un valor por debajo del mercado a Rodrigo y otros socios, pero manteniendo documentación de todo lo que había descubierto. Marina escuchó toda la historia en silencio, lágrimas rodando por su rostro. Ahora entendía la trayectoria de Rodrigo. Veía cómo había sido corroído lentamente por inseguridades que se transformaron en justificaciones para actos cada vez más graves. No era una excusa, pero era una explicación, y entender eso la ayudaba a procesar el dolor de una forma menos destructiva. Tu padre siempre supo que Rodrigo tenía potencial para la grandeza o para la ruina, dijo Carlos. Desafortunadamente, él eligió el segundo camino, y ahora te toca a ti decidir qué hacer con esa información. Marina se secó las lágrimas y respiró hondo. Quiero justicia, no venganza, sino justicia. Mi padre se lo merece, la empresa se lo merece, y yo me lo merezco. Carlos sonrió por primera vez esa noche. Tu padre estaba seguro de que dirías eso, por eso preparó todo. Mañana vamos al banco, recogemos los documentos, y luego montamos una estrategia. Marina asintió, pero había una pregunta que aún la atormentaba. Carlos, ¿Rodrigo sabe que mi padre tiene esas pruebas? Lo sospecha, por eso aún no ha hecho el movimiento final que estaba planeando. ¿Qué movimiento? Carlos tomó otro documento de la carpeta y se lo entregó a Marina. Era un proyecto de expansión internacional de Correa Ingeniería, con foco en países de América Latina. El documento estaba repleto de proyecciones financieras impresionantes, cronogramas ambiciosos, asociaciones estratégicas, y al final, una cláusula que llamó la atención de Marina. En caso de aprobación del proyecto, la dirección sería reestructurada, y Rodrigo Almeida asumiría como CEO, con plenos poderes sobre todas las decisiones estratégicas. Él quiere control total, dijo Marina, con voz tensa. ¿Y cuándo va a anunciar esto? Dentro de 2 semanas hay un evento de inversores programado en el Hotel Alvear Palace, aquí en Buenos Aires. Rodrigo presentará el proyecto y buscará la aprobación de los accionistas restantes. Si lo consigue, tendrá poder suficiente para borrar cualquier rastro de sus irregularidades y comenzar una nueva fase de la empresa bajo su mando absoluto. Marina sintió un escalofrío en la espalda. 2 semanas. Era todo lo que tenían para reunir las pruebas, organizar una estrategia e impedir que Rodrigo consolidara su golpe. Y ella estaba embarazada, emocionalmente devastada, lidiando con la traición de su marido y el descubrimiento de crímenes graves. Parecía imposible, pero entonces recordó las palabras de su padre en la carta. La cruz de luz siempre ilumina el camino en las horas más oscuras. No podía rendirse. No ahora. Estoy contigo, le dijo a Carlos. ¿Qué necesitamos hacer? Carlos se levantó y le tendió la mano. Marina la apretó firmemente. Primero, vete a casa y descansa. Sé que parece imposible, pero necesitas estar fuerte para lo que viene. Mañana por la mañana, a las 9, nos encontramos en el banco. De allí iremos a la abogada de tu familia, la doctora Beatriz Santos. Ella necesita ver todo esto y orientarnos sobre los próximos pasos legales. Marina estuvo de acuerdo. Conocía a Beatriz desde hacía años, una mujer seria y competente que siempre había manejado los asuntos legales de la familia Correa. Si había alguien en quien podía confiar además de Carlos, era ella. Al salir de la oficina, ya pasaba la medianoche. Marina entró en el coche y por un instante pensó en volver a casa. Pero la idea de enfrentar a Rodrigo en ese momento era insoportable. Cogió el celular y llamó a Clarisa, su mejor amiga. «Mari, ¿estás bien? Recibí tu mensaje diciendo que llamarías y me preocupé». Clarisa respondió con voz ansiosa. «Clarisa, ¿puedo dormir en tu casa hoy? Te lo cuento todo cuando llegue. Por favor». «Claro, amiga, te estoy esperando». Marina condujo hasta el apartamento de Clarisa en el barrio de Belgrano. Cuando llegó, su amiga la recibió con un abrazo apretado, sin hacer preguntas. La llevó al cuarto de invitados, preparó un té y se sentó a su lado en la cama.
Rodrigo me traicionó, dijo Marina, las palabras saliendo con dificultad. Con Julia Tavares, hace 2 años. Clarisa cerró los ojos, la expresión de dolor y rabia mezcladas. Sabía que algo andaba mal. Intenté decírtelo, pero no estaba segura. Tú sabías. Sospechaba. Los vi juntos algunas veces en situaciones que no parecían puramente profesionales, pero no tenía pruebas. No quería herirte con sospechas que podrían ser infundadas. Lo siento, Mari. Debía haber insistido más. Marina tomó la mano de su amiga. No es tu culpa. Es de él y de Julia. Y es aún peor de lo que imaginas. Entonces contó todo. La traición, los desvíos financieros, la desaparición de su padre, la investigación, los documentos, el plan de Rodrigo. Clarisa escuchó todo en silencio, su expresión cambiando de shock a indignación con cada revelación. «¿Qué vas a hacer?», preguntó cuando Marina terminó. «Voy a luchar. Voy a reunir las pruebas. Voy a impedir que destruya el legado de mi padre. Y voy a asegurarme de que él y Julia respondan por todo lo que hicieron». Clarisa sonrió orgullosa. «Esperaba que dijeras eso. Y no estás sola, Mari. Yo estoy aquí. Siempre lo he estado». Las 2 amigas se abrazaron y Marina sintió por primera vez en esa noche horrible una chispa de esperanza. Tenía aliados, tenía pruebas y tenía un propósito más fuerte que cualquier dolor. No se trataba solo de ella, se trataba de justicia. Se trataba de proteger lo que su padre había construido con tanto esfuerzo. Se trataba de garantizar un futuro digno para el hijo que llevaba en su vientre. Esa noche, Marina durmió poco, pero cuando el sueño finalmente llegó, soñó con su padre. Él estaba en un lugar claro, luminoso, y le sonreía. «Eres más fuerte de lo que imaginas», le decía. «La luz siempre vence a la oscuridad, siempre». A la mañana siguiente, Marina despertó decidida. Se duchó, se vistió con cuidado, eligiendo ropa que la hacía sentirse fuerte y confiada. Clarisa preparó el desayuno e insistió en que comiera bien. «Necesitas energía para el bebé y para lo que viene». A las 9 en punto, Marina estaba frente al Banco Mercantil Vasconcelos, en el microcentro de Buenos Aires. Carlos ya la esperaba en la entrada. Juntos entraron en el banco y fueron conducidos a la zona de cajas fuertes por un gerente discreto. Marina entregó la llave y firmó los documentos necesarios. El gerente los llevó a una sala privada donde se trajo la caja fuerte. Cuando la abrieron, Marina vio una cantidad impresionante de documentos organizados en carpetas, además de memorias USB, CDs, y un sobre más grande sellado con su nombre escrito a mano por su padre. Carlos comenzó a revisar el material metódicamente, separándolo por categoría. Había contratos falsos, hojas de cálculo con comparaciones entre valores reales y valores declarados, correos electrónicos impresos entre Rodrigo y Julia discutiendo los esquemas, fotografías de reuniones sospechosas e incluso grabaciones de audio de conversaciones comprometedoras. Marina abrió el sobre con su nombre. Dentro había una carta larga, más personal que la anterior. Su padre hablaba sobre el amor que sentía por ella, sobre lo difícil que era alejarse pero necesario para protegerla. Explicaba que siempre había sabido que Rodrigo tenía demonios internos, pero había creído que el amor de Marina y la oportunidad en la empresa serían suficientes para mantenerlo en el camino correcto. Lamentaba haberse equivocado y pedía perdón por no haber actuado antes, por haber permitido que el matrimonio sucediera incluso con sus reservas. «No te culpes, papá», murmuró Marina, las lágrimas empañando su visión. «Hiciste lo que pudiste, y ahora yo terminaré lo que tú empezaste». Después de catalogar todo el material, Marina y Carlos fueron a la oficina de Beatriz Santos, una abogada de unos 50 y tantos años, cabello corto y canoso, gafas de montura fina y postura impecable. Ella recibió a Marina con un abrazo afectuoso y luego se sentó para escuchar todo con atención profesional. Cuando terminaron de presentar las evidencias, Beatriz se quedó en silencio por un largo momento,
analizando los documentos. Finalmente habló. Esto es sólido, muy sólido. Con este material podemos no solo impedir el plan de Rodrigo, sino también iniciar procesos que lo responsabilizarán civil y administrativamente. Pero necesitamos ser estratégicos sobre cómo y cuándo revelar todo esto. Quiero exponerlo públicamente, dijo Marina, en el 1900 evento de inversores, delante de todos. Beatriz la miró con seriedad. ¿Estás segura? Será doloroso, será público, tu vida personal quedará expuesta. Lo sé, pero es la forma correcta. Mi padre construyó Correa Ingeniería con transparencia y honestidad. Si vamos a restaurar esos valores, debe ser de la misma manera, con la verdad expuesta a la luz del día. Beatriz asintió lentamente. Entonces, vamos a preparar todo. Pero Marina, necesitas estar lista para las consecuencias. Rodrigo no aceptará esto pasivamente, y Julia tampoco. Estoy lista, respondió Marina, y por primera vez en mucho tiempo creía plenamente en eso. Las 2 semanas siguientes fueron las más intensas de la vida de Marina. Se mudó temporalmente al apartamento de Clarisa, rechazando cualquier contacto con Rodrigo más allá de lo estrictamente necesario. Él intentó llamarla varias veces, envió mensajes, incluso apareció en el apartamento de Clarisa, pero Marina se mantuvo firme. Ya no había nada que decir entre ellos, al menos no antes del evento. Junto con Carlos y Beatriz, Marina revisó cada documento, cada grabación, cada evidencia. Prepararon una presentación detallada, cronológica, irrefutable. Beatriz contactó discretamente a algunos de los accionistas más influyentes, sembrando dudas sobre el proyecto de expansión de Rodrigo, sin revelar completamente lo que sabían. La idea era crear un terreno fértil para cuando la verdad saliera a la luz. Marina también buscó apoyo emocional a través de una terapeuta especializada en traumas y situaciones de crisis. Necesitaba estar mentalmente fuerte para lo que vendría. Las sesiones la ayudaron a procesar la traición, a entender que nada de lo que había sucedido era culpa suya y a prepararse para el enfrentamiento final. En la víspera del evento, Marina recibió una llamada de un número desconocido. Su corazón se aceleró. ¿Sería su padre? Respondió con las manos temblorosas. Mi hija. Era la voz de Antonio, emocionada pero firme. Marina comenzó a llorar inmediatamente. «Papá, ¿dónde estás? ¿Por qué no regresas?» «Todavía no puedo, Marina, pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Carlos me ha mantenido informado de todo. Eres valiente, más valiente que yo. Tengo miedo, papá. Lo sé. Pero el miedo solo significa que entiendes la importancia de lo que estás haciendo. Mañana, cuando subas a ese escenario, recuerda, la verdad es la luz más fuerte que existe. Y ninguna mentira, por más elaborada que sea, la resiste. ¿Vas a verlo? Desde lejos, siempre desde lejos. Te amo, mi niña. E independientemente de lo que suceda mañana, que sepas que ya has ganado. Porque elegiste el camino correcto. La llamada terminó. Y Marina se quedó sosteniendo el celular contra su pecho, llorando silenciosamente. Clarisa se acercó y la abrazó sin decir nada, solo ofreciendo presencia y consuelo. Esa noche, Marina no durmió. Se quedó en la terraza del apartamento, mirando las luces de la ciudad, acariciando el vientre donde su hijo crecía. «Mañana todo cambia», dijo en voz baja, «y te prometo que crecerás conociendo solo la verdad, aunque duela, aunque sea difícil, porque eso es lo que nos hace fuertes». El amanecer trajo un cielo limpio y azul sobre Buenos Aires, y Marina, vestida con un elegante vestido que acomodaba su embarazo, el cabello recogido en un moño simple, se miró en el espejo. No vio a una víctima, vio a una guerrera, y estaba lista para la batalla más importante de su vida. El Hotel Alvear Palace era uno de los más elegantes de Buenos Aires, con su fachada neoclásica y vista privilegiada a la Bahía Norte. El salón principal de eventos estaba preparado para recibir a más de 200 personas. Inversores, empresarios, representantes de Mintus, los medios, miembros del Consejo de Correa Ingeniería y autoridades locales.
Las sillas estaban dispuestas en filas impecables, orientadas hacia un amplio escenario donde una pantalla gigante ya exhibía el logotipo de la empresa, esa cruz estilizada que Antonio Correa había creado décadas atrás como símbolo de integridad y renovación. Marina llegó al hotel a las 7 de la noche, una hora antes del inicio oficial del evento. Entró por la puerta lateral, acompañada de Carlos y Beatriz, evitando la entrada principal donde ya había fotógrafos y periodistas esperando la llegada de los invitados importantes. Llevaba un vestido azul marino que realzaba su silueta embarazada, zapatos cómodos y un maquillaje ligero que disimulaba las noches mal dormidas de las últimas semanas. En los dedos solo llevaba la alianza de casada que había decidido mantener hasta ese momento y un pequeño collar con una cruz de plata que había pertenecido a su padre. Beatriz lo había preparado todo hasta el más mínimo detalle. Había conseguido acceso a los sistemas técnicos del evento a través de un contacto que trabajaba en el equipo de audiovisual del hotel. En una memoria USB cuidadosamente preparada estaban todos los documentos, correos electrónicos, hojas de cálculo y grabaciones que comprobarían las irregularidades cometidas por Rodrigo y Julia. En el momento justo, ese contenido se mostraría en la pantalla gigante para todos los presentes. ¿Todavía estás segura de esto?, preguntó Beatriz por última vez, mientras revisaban los equipos en una sala privada en la parte trasera del salón. Marina respiró hondo. Su mano bajó instintivamente hacia su vientre, donde sentía los suaves movimientos del bebé. Más que nunca, esto no es solo por mí. Es por mi padre, por la empresa, por todas las personas que confiaron en el trabajo honesto de Correa Ingeniería. Y es por mi hijo. Quiero que crezca sabiendo que su madre hizo lo correcto, incluso cuando fue difícil. Carlos le puso la mano en el hombro a Marina. Tu padre estaría muy orgulloso. Marina sonrió, los ojos brillando con lágrimas contenidas. Lo está. Puedo sentirlo. A las 8 en punto, las puertas del salón se abrieron y los invitados comenzaron a entrar. Marina observaba desde lejos, escondida detrás de una cortina lateral, mientras empresarios de traje impecable y mujeres elegantemente vestidas ocupaban sus asientos. Reconoció algunos rostros conocidos. Antiguos socios de negocios de su padre, miembros del consejo que administraban las acciones de la empresa, periodistas especializados en economía. Todos allí esperaban escuchar sobre el futuro prometedor de Correa Ingeniería bajo el liderazgo de Rodrigo Almeida. Rodrigo llegó a las 8:15, siempre puntual, siempre controlado. Vestía un traje gris oscuro perfectamente cortado, corbata azul, cabello peinado hacia atrás. Saludó a los presentes con apretones de manos firmes y sonrisas confiadas, como alguien que estaba a punto de anunciar su mayor logro. Marina observó cada movimiento suyo con una mezcla de tristeza y determinación. Ese era el hombre con quien se había casado, con quien había planeado una vida, con quien esperaba un hijo. Y ahora era un extraño cuya verdadera cara estaba a punto de ser revelada. Julia Tavares entró poco después, luciendo un vestido rojo ajustado que llamaba la atención. Se posicionó estratégicamente cerca del escenario, conversando animadamente con algunos inversores. Había algo triunfante en su postura, como si ya supiera que esa noche marcaría su ascenso definitivo dentro de la empresa. Marina sintió una punzada de rabia al verla, pero respiró hondo y se concentró. La rabia no era lo que necesitaba en ese momento. Necesitaba claridad, fuerza, enfoque. El maestro de ceremonias subió al escenario y pidió a todos que ocuparan sus lugares. Las luces del salón disminuyeron y la pantalla gigante cobró vida con un video institucional de Correa Ingeniería, mostrando obras concluidas, proyectos futuros, testimonios de clientes satisfechos. Era una producción impecable, profesional, exactamente el tipo de cosas que Julia hacía tan bien. Marina reconoció varias de las imágenes y sintió una opresión en el pecho al ver fotos antiguas de su padre inaugurando obras, conversando con trabajadores, sonriendo junto a autoridades. Cuando el video terminó, Rodrigo subió al escenario bajo aplausos educados.
agradeció la presencia de todos, hizo algunas bromas ligeras que provocaron risas en la audiencia y luego comenzó su presentación. Habló sobre los desafíos del mercado de la construcción civil, sobre las oportunidades que veía en el escenario internacional, sobre la necesidad de innovación y audacia. Era un discurso bien ensayado, convincente, carismático. Marina tenía que admitir que él era bueno en eso. Siempre lo había sido. Y es por eso, continuó Rodrigo, su voz resonando por el salón, que hoy les presento el proyecto Expansión Américas, una iniciativa ambiciosa que llevará a Correa Ingeniería a nuevos niveles. Estaremos presentes en Chile, Colombia, Perú, construyendo no solo edificios, sino puentes entre culturas, entre economías, entre personas. La pantalla gigante mostró mapas, gráficos, proyecciones financieras impresionantes. Todo parecía perfecto, sólido, prometedor. La audiencia escuchaba atentamente, algunos ya tomando notas, otros intercambiando miradas de aprobación. Rodrigo estaba conquistando a la audiencia, exactamente como lo había planeado. Fue entonces cuando Marina recibió una señal discreta de Beatriz. Era el momento. Marina caminó silenciosamente hasta la cabina de control técnico, donde el operador de imágenes ya había sido informado de lo que sucedería. Conectó la memoria USB al ordenador, verificó que todo estuviera listo, y luego hizo un gesto con la cabeza. Beatriz, posicionada estratégicamente cerca de la puerta principal, la cerró discretamente desde dentro. Nadie saldría hasta que todo fuera revelado. En el escenario, Rodrigo estaba llegando al clímax de su presentación. Y con la aprobación de ustedes, accionistas y socios, asumiré como CEO de Correa Ingeniería con plenos poderes para ejecutar esta visión. Juntos, construiremos un legado que trascenderá generaciones. Fue en ese momento que la pantalla gigante parpadeó y cambió de imagen. En lugar de los gráficos coloridos del proyecto, aparecieron documentos, contratos, hojas de cálculo, correos electrónicos, todo ampliado, legible, imposible de ignorar. Un silencio pesado se apoderó del salón. Rodrigo se giró hacia la pantalla, confuso, y su expresión cambió instantáneamente de confianza a pánico. Julia se levantó de su silla, el rostro palideciendo. «¿Qué está pasando?», preguntó Rodrigo, mirando hacia la cabina de control. «Detengan esto». Pero nadie se detuvo. En la pantalla, los documentos continuaron apareciendo, uno tras otro. Contratos donde los valores eran sobrefacturados hasta en un 300%. Correos electrónicos entre Rodrigo y Julia, discutiendo cómo dividir el dinero desviado. Hojas de cálculo mostrando transferencias a cuentas en el extranjero. Fotografías de reuniones secretas. Todo estaba allí, expuesto, irrefutable. Y entonces, la voz de Antonio Correa llenó el salón. Era una grabación en video que él había hecho antes de partir. La imagen tembló por un segundo antes de estabilizarse, mostrando el rostro cansado pero digno del fundador de Correa Ingeniería. Estaba sentado en su antigua sala en el galpón de La Boca, la cruz de luz pintada en la pared detrás de él. «Si este video se está mostrando», comenzó Antonio, con voz firme pero cargada de emoción, «es porque algo salió mal, y la verdad tuvo que salir a la luz de esta manera. Mi nombre es Antonio Correa, y fundé esta empresa hace 35 años con un principio simple: honestidad por encima de todo. Construimos nuestra reputación sobre el trabajo duro, el compromiso con la calidad y el respeto por las personas que confiaban en nosotros. Pero en los últimos años descubrí que esos valores estaban siendo traicionados desde dentro». El salón estaba en silencio absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba fuerte. Todos los ojos estaban fijos en la pantalla gigante. Rodrigo Almeida entró en mi empresa como un joven prometedor. Yo creí en él, invertí en él, le di no solo oportunidades profesionales, sino también la confianza de casarse con mi hija y formar parte de mi familia. Y durante años él correspondió a esa confianza. Pero algo cambió. La ambición se transformó en codicia, el resentimiento se transformó en traición, y junto con Julia Tavares,
Él construyó un esquema elaborado para desviar recursos de esta empresa. Antonio hizo una pausa, sus ojos brillando. Podría haber expuesto esto hace meses. Podría haber llamado a las autoridades y resuelto todo de forma privada. Pero quise darle la oportunidad de redimirse, de confesar, de corregir sus errores. Esperé, investigué, reuní pruebas, y cuando finalmente fui a confrontarlo, recibí amenazas veladas. Me di cuenta entonces de que la situación era más seria de lo que había imaginado. Por eso me aparté temporalmente, para proteger a mi hija y para garantizar que la verdad, cuando fuera revelada, fuera irrefutable. La cámara tembló ligeramente mientras Antonio se acercaba más. Esta empresa no es solo mía. Pertenece a cada persona que construyó edificios con sus propias manos, a cada familia que confió en nosotros para construir su hogar, a cada inversor que creyó en nuestra palabra. Y es por todas esas personas que la verdad debe ser dicha. Rodrigo Almeida y Julia Tavares desviaron aproximadamente 15 millones de dólares a través de contratos fraudulentos y empresas fantasma. Todos los documentos comprobatorios están siendo presentados en este momento. Y ahora le toca a cada uno de ustedes decidir qué tipo de empresa quieren que Correa Ingeniería sea de ahora en adelante. Antonio respiró hondo y luego su expresión se suavizó. Marina, mi hija, si estás viendo esto, que sepas que todo lo que hice fue para protegerte. Eres fuerte, más fuerte de lo que imaginas. E independientemente de lo que suceda, recuerda siempre, la cruz de luz no es solo un símbolo. Es un recordatorio de que, incluso en las horas más oscuras, la verdad siempre encuentra un camino para brillar. Te amo. Siempre te amé, y confío en que harás lo correcto. La grabación terminó, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo estaba paralizado en el escenario, el rostro blanco, las manos temblorosas. Julia intentó moverse hacia la puerta, pero la encontró cerrada con llave. Algunos inversores comenzaron a hojear sus dispositivos, verificando si todo aquello era real. Otros simplemente miraban a Rodrigo con expresiones que variaban entre shock y repulsión. Fue entonces cuando Marina salió de detrás de la cortina y caminó hasta el indoor escenario. El sonido de sus pasos resonó por el salón silencioso. Subió los escalones despacio, una mano apoyada en su vientre, la otra sosteniendo un micrófono que Beatriz le entregó. Cuando llegó al centro del escenario, se encontró cara a cara con Rodrigo. Él la miró. Y por primera vez Marina vio no al hombre confiado y manipulador, sino a alguien roto, expuesto, completamente perdido. Marina, susurró. ¿Puedo explicarlo? No, dijo Marina, su voz clara y firme. No puedes, porque no hay explicación que justifique lo que hiciste. No hay palabras que puedan arreglar la traición, las mentiras, los años de manipulación. Se giró hacia la platea sosteniendo el micrófono con ambas manos. Mi nombre es Marina Correa Almeida. Soy hija de Antonio Correa y hasta esta noche, esposa de Rodrigo Almeida. Vine aquí hoy no por venganza, sino por justicia, por respeto al legado que mi padre construyó, por respeto a cada persona que trabajó honestamente en esta empresa y por respeto a mí misma y al hijo que espero. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Marina, pero su voz permaneció firme. Acaban de ver las pruebas de lo que sucedió. Contratos fraudulentos, desvío de recursos, manipulación sistemática. Todo esto sucedió ante nuestros ojos, escondido detrás de sonrisas y promesas vacías. Y yo fui engañada como todos ustedes. Creí en el hombre que juré amar, confié en sus palabras, defendí sus decisiones y descubrí, de la peor forma posible, que mi confianza fue usada en mi contra. Rodrigo dio un paso adelante, intentando hablar, pero Marina levantó la mano, silenciándolo. Tendrás tu oportunidad de hablar, pero no aquí, no ahora. Esta noche se trata de la verdad, y la verdad es que Correa Ingeniería casi fue destruida desde dentro por personas que pusieron su codicia por encima de todo. Marina respiró hondo mirando los rostros en la platea. Reconoció a algunos, personas que conocía desde niña,
que trabajaban con su padre desde hacía décadas. Vio lágrimas en los ojos de algunos de ellos, rabia en los ojos de otros. Mi padre me enseñó que la cruz de luz representa un nuevo comienzo, que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una oportunidad de reconstruir sobre bases más sólidas, y eso es lo que elijo hacer hoy. No voy a dejar que los errores de otras personas destruyan lo que décadas de trabajo honesto construyeron. Se giró nuevamente hacia Rodrigo. Tuviste tantas oportunidades de hacer lo correcto. Mi padre te dio oportunidades. Yo te di amor. Esta empresa te dio respeto. Y lo echaste todo a perder, ¿por qué? ¿Por dinero? ¿Por poder? ¿Por resentimiento? Rodrigo finalmente encontró su voz. No entiendes lo que fue vivir bajo la sombra de tu padre. Siempre siendo medido, siempre siendo comparado, nunca siendo lo suficientemente bueno. Entonces debiste haber hablado, replicó Marina. Debiste haber sido honesto sobre tus inseguridades. Debiste haber elegido arreglar las cosas en lugar de destruirlas. Pero elegiste el camino más fácil, y ahora tendrás que lidiar con las consecuencias. Marina miró a Julia, que permanecía cerca de la puerta, el rostro una máscara de rabia contenida. Y tú, Julia, no fuiste víctima de las circunstancias, fuiste cómplice consciente, ayudaste a planear, a ejecutar, a esconder, y lo hiciste todo sin un ápice de remordimiento. Julia se encogió de hombros, recuperando parte de su arrogancia habitual. Solo aproveché las oportunidades que surgieron. No tengo la culpa si ustedes fueron lo suficientemente ingenuos como para no darse cuenta. Un murmullo de indignación recorrió el salón. Beatriz, que estaba cerca de la puerta, se acercó con 2 oficiales de justicia que había convocado discretamente antes del evento. Rodrigo Almeida y Julia Tavares están siendo notificados oficialmente de un proceso civil por fraude, desvío de recursos y apropiación indebida. Tendrán que responder legalmente por todos los actos documentados. Rodrigo parecía a punto de desmoronarse. Miró a Marina una última vez, y por primera vez en años, ella vio verdadero arrepentimiento en sus ojos. Marina, lo siento mucho, realmente lo siento. Nunca quise que llegara a esto. Pero llegó, dijo Marina con voz cargada de tristeza, y ahora ambos tendremos que aprender a vivir con las consecuencias de tus elecciones. Los oficiales se acercaron a Rodrigo y Julia, entregándoles los documentos oficiales. Julia tomó los papeles con rabia, rompiéndolos dramáticamente antes de ser escoltada fuera del salón. Rodrigo solo sostuvo los documentos con manos temblorosas, cabizbajo, toda su arrogancia anterior evaporada. Cuando salieron, escoltados por los oficiales y seguidos por flashes de fotógrafos que lograron registrar la salida, Marina permaneció en el escenario. El salón estaba en completo caos. Conversaciones ruidosas, llamadas telefónicas, periodistas intentando hacer preguntas. Pero Marina simplemente se quedó allí, de pie, una mano en su vientre, sintiendo los movimientos del bebé. Fue entonces cuando vio, al fondo del salón, una figura familiar, un hombre de unos 60 años, canoso, ojos llorosos. Antonio Correa estaba allí, discreto, observando desde lejos. Sus miradas se encontraron y Marina vio el orgullo estampado en el rostro de su padre. Él se llevó la mano al corazón, un gesto que se hacían el uno al otro desde que ella era niña, significando «te amo». Marina repitió el gesto, las lágrimas rodando libremente ahora, y luego se fue, desapareciendo entre la multitud antes de que alguien más pudiera notarlo. Beatriz subió al escenario y se puso al lado de Marina, tomando su mano. «Estuviste increíble», susurró. «Tu padre tiene razón. Eres más fuerte de lo que imaginas». Marina asintió, incapaz de hablar. La adrenalina que la había sostenido hasta ese momento comenzaba a disiparse y sintió que las piernas le flaqueaban. Carlos apareció del otro lado, ofreciendo apoyo. Juntos ayudaron a Marina a bajar del escenario y a salir del salón por la salida lateral, lejos de la confusión y las cámaras. En el coche, Marina finalmente se permitió desmoronarse. Lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que había descubierto.
por el fin definitivo de una vida que había construido con tanto cuidado. Pero entre las lágrimas había también un sentimiento extraño de liberación. La verdad estaba expuesta, el peso del secreto ya no existía, y aunque el futuro era incierto, sabía que cualquier cosa sería mejor que vivir en la mentira. Clarisa la esperaba en el apartamento con té caliente y abrazos apretados. No hizo preguntas, solo ofreció su presencia. Y esa noche, Marina durmió por primera vez en semanas, sin pesadillas, sin ansiedad, solo con una profunda y liberadora exhaustión. En los días siguientes, la historia explotó en los medios. Periódicos locales y nacionales cubrieron el escándalo de Correa Ingeniería. Rodrigo y Julia fueron interrogados, sus cuentas bancarias bloqueadas, sus bienes congelados mientras las investigaciones avanzaban. La empresa entró en modo de crisis, con el Consejo trabajando día y noche para contener los daños y restaurar la confianza de clientes e inversores. Marina se apartó temporalmente de todo, enfocándose en su salud y en el embarazo. La abogada Beatriz asumió la primera línea, representando los intereses de la familia Correa y trabajando para recuperar los recursos desviados. Carlos continuó investigando, descubriendo más detalles sobre otros posibles implicados en el esquema. 3 semanas después del evento, Marina recibió una carta. Venía de la penitenciaría estatal. Era de Rodrigo. Ella dudó antes de abrirla, pero finalmente decidió leer. La carta era larga, escrita a mano con letra temblorosa. Rodrigo no pedía perdón. Decía que no lo merecía, pero explicaba, con una honestidad brutal que nunca antes había demostrado, cómo había llegado a ese punto. Hablaba sobre las inseguridades que lo consumieron, sobre cómo el resentimiento creció lentamente hasta envenenar todo lo que tocaba. Admitía que había transformado el amor en amargura, la gratitud en rencor, y terminaba diciendo que el hijo de ambos merecía una madre valiente como Marina, alguien que había elegido la verdad incluso cuando dolía. «Gracias por no destruirme completamente», escribió al final. «Gracias por elegir la justicia y no la venganza. Nuestro hijo tendrá en ti todo lo que necesita, y yo pasaré el resto de mi vida intentando convertirme en alguien que un día quizás merezca al menos tu respeto, si no tu perdón». Marina dobló la carta lentamente y la guardó en un cajón. No sentía rabia. No sentía nada más en relación a Rodrigo, aparte de una tristeza distante por el hombre que podría haber sido, pero que eligió no ser. Y quizás muchos años en el futuro, cuando las heridas estuvieran completamente cicatrizadas, ella podría mirar hacia atrás sin dolor. Pero ahora no. Ahora era tiempo de mirar hacia adelante, hacia el futuro que construiría para sí misma y para su hijo. La cruz de luz comenzaba a brillar nuevamente, iluminando un camino nuevo, difícil pero verdadero. Los meses que siguieron al evento en el Alvear Palace fueron de profunda transformación para Marina. Se mudó definitivamente del apartamento que compartía con Clarisa a una casa más pequeña y acogedora en el barrio de San Isidro, un lugar donde el mar estaba siempre cerca y donde podría comenzar de nuevo lejos de los recuerdos que la atormentaban. La casa tenía un jardín pequeño pero bien cuidado, amplias terrazas con vista a las montañas y habitaciones llenas de luz natural. Era exactamente el tipo de lugar donde ella quería criar a su hijo. El proceso judicial contra Rodrigo y Julia avanzaba lentamente, como suele ocurrir con casos complejos. Beatriz trabajaba incansablemente, reuniendo más evidencias, rastreando cuentas bancarias en el extranjero, construyendo un caso sólido que garantizara no solo la responsabilización de los involucrados, sino también la recuperación de los recursos desviados. De los 15 millones inicialmente identificados, ya habían logrado bloquear cerca de 10, aunque el resto estaba escondido en estructuras financieras complicadas que llevarían años para ser completamente desveladas. Correa Ingeniería pasó por una profunda reestructuración. El Consejo de Accionistas votó por apartar a todos los involucrados en el escándalo
e implementó nuevos protocolos de transparencia y auditoría. Marina, aunque técnicamente accionista por herencia, prefirió mantener distancia de las operaciones diarias. No estaba lista para aquello, quizás nunca lo estaría, pero seguía de lejos, a través de informes que Beatriz le enviaba mensualmente, garantizando que el legado de su padre fuera preservado. Antonio volvió a hacer contacto regular, aunque aún mantenía su ubicación en secreto. Llamaba todas las semanas, siempre de números diferentes, siempre breve pero cariñoso. Decía que estaba bien, que se ocupaba de algunos asuntos pendientes en otro estado, que pronto podría regresar. Marina no presionaba. Entendía que su padre tenía sus razones y la simple certeza de que estaba vivo y seguro era suficiente por ahora. El embarazo avanzaba tranquilamente. Marina hacía seguimiento regular con una obstetra experimentada y participaba en un grupo de gestantes donde encontró a otras mujeres que, cada una a su manera, también reconstruían sus vidas. Allí, entre conversaciones sobre dolores de espalda y nombres de bebés, Marina redescubría la ligereza de vivir sin el peso de la mentira. Había algo liberador en compartir su historia sin vergüenza, en recibir abrazos solidarios de personas que entendían que la vida rara vez sigue guiones perfectos. Clarisa seguía siendo su puerto seguro. Visitaba a Marina casi todos los días, le llevaba comida casera, ayudaba a montar la habitación del bebé, simplemente se sentaba a su lado en la terraza para ver la puesta de sol sobre la laguna. Eran en esos momentos cuando Marina sentía que, a pesar de todo, no estaba sola. Tenía amor verdadero a su alrededor, el tipo de amor que no pide nada a cambio, que simplemente existe y sostiene. Fue durante una de esas tardes tranquilas que Marina recibió una llamada inesperada. Era Carlos, el investigador, con una noticia que cambiaría una vez más el rumbo de su historia. Marina, encontré algo importante entre los documentos de tu padre, algo que creo que necesitas ver personalmente. Se encontraron en el antiguo galpón de La Boca, el mismo lugar donde todo había comenzado meses atrás. Carlos la esperaba en la entrada, sosteniendo una carpeta de cuero desgastada por el tiempo. Dentro había documentos sobre propiedades, escrituras, proyectos arquitectónicos. Tu padre compró este galpón de nuevo unos meses antes de partir, explicó Carlos. Estaba a nombre de una empresa subsidiaria, por eso nadie lo sabía, y dejó instrucciones muy específicas sobre qué hacer con él. Marina hojeó los documentos, confusa. Había planos detallados para una reforma completa del espacio, presupuestos, licencias ya aprobadas. Y entonces vio la placa de inauguración proyectada. Fundación Cruz de Luz, Centro de Apoyo y Desarrollo Humano. Lo planeó todo, Marina murmuró, los ojos llenándose de lágrimas. Mi padre sabía que yo necesitaría un propósito nuevo, algo para transformar todo este dolor en esperanza. Carlos sonrió. Dejó recursos suficientes para la reforma y para los primeros 2 años de operación. Después de eso, dijo que confiaba en ti para encontrar formas de mantener el proyecto vivo. Quería que fuera un lugar para ayudar a personas en situaciones difíciles, mujeres enfrentando desafíos, jóvenes necesitando orientación, familias buscando nuevos comienzos. Marina caminó por el galpón vacío, imaginando lo que podría llegar a ser. Veía salas de acogida, espacios para talleres de formación profesional, una biblioteca comunitaria, quizás incluso una guardería para que las madres pudieran trabajar o estudiar mientras sus hijos eran cuidados con cariño. Las posibilidades eran infinitas, y por primera vez en meses, Marina sintió no solo esperanza, sino verdadero entusiasmo. «Vamos a hacerlo», dijo, girándose hacia Carlos. «Vamos a construir exactamente lo que mi padre soñó, y vamos a hacerlo aún mejor». Los meses siguientes fueron de trabajo intenso. Incluso embarazada de 8 meses, Marina coordinó personalmente la reforma del galpón, trabajando con arquitectos, diseñadores, trabajadores sociales y psicólogos para crear un espacio que fuera acogedor y funcional. Clarisa dejó temporalmente su empleo para ayudar,
asumiendo la parte administrativa del proyecto. Beatriz contribuyó con la estructuración jurídica de la fundación, garantizando que todo estuviera regularizado y transparente. Y entonces, una mañana de septiembre, cuando la reforma estaba casi completa y faltaba solo un mes para la inauguración oficial, Marina sintió las primeras contracciones. El parto fue largo, pero sin complicaciones. Clarisa permaneció a su lado todo el tiempo, sosteniendo su mano, secando su sudor, susurrando palabras de aliento. Y cuando finalmente el bebé nació, llenando la sala con su llanto fuerte y saludable, Marina lloró también, pero de alegría, de alivio, de amor absoluto e incondicional. Era un niño, pequeño, rosado, perfecto. Marina lo sostuvo contra su pecho, sintiendo el calor de su cuerpecito, la respiración suave, el corazoncito latiendo rápido, y supo con certeza absoluta que aquel era el renacimiento más verdadero de todos. No importaba lo que había sucedido antes. Allí, en ese momento, comenzaba algo completamente nuevo. «Bienvenido, Gabriel», susurró, besando la frente de su hijo. «Gabriel Correa, crecerás conociendo solo amor verdadero y verdad absoluta». Antonio regresó a Buenos Aires 3 días después del nacimiento. Apareció en la habitación del hospital sin avisar, más delgado, con más canas, pero con la misma mirada dulce que Marina conocía desde siempre. Padre e hija se abrazaron largamente, llorando juntos, liberando meses de añoranza y tensión. «Es hermoso», dijo Antonio, tomando a su nieto en brazos por primera vez. «Tiene los ojos de tu madre, y la terquedad de los Correa, estoy seguro». Marina rió, secándose las lágrimas. «¿Papá, te quedas ahora?» Antonio asintió. «Sí, ya no hay nada que me mantenga lejos. Resolví lo que necesitaba resolver. Y ahora quiero estar aquí, cerca de ti y de mi nieto, ayudando a construir esta nueva fase». La presencia del abuelo fue fundamental en los primeros meses de vida de Gabriel. Antonio se reveló como un abuelo dedicado y presente, despertándose de madrugada para ayudar con las tomas, cantando viejas canciones de cuna, contando historias sobre la familia Correa y sobre cómo cada logro venía acompañado de responsabilidad y carácter. La inauguración de la Fundación Cruz de Luz ocurrió cuando Gabriel tenía 2 meses. Fue una ceremonia sencilla pero emotiva, con la presencia de autoridades locales, representantes de otras organizaciones sociales y principalmente de las primeras familias que serían atendidas por el proyecto. Marina discursó brevemente. Gabriel dormía tranquilo en un carrito a su lado. «Este lugar nació del dolor, pero fue construido con esperanza», dijo, con voz firme pero emocionada. «Mi padre siempre enseñó que las mayores luces brillan en las noches más oscuras, y eso es lo que queremos ser aquí. Una luz para quien necesita encontrar su camino, un apoyo para quien está reconstruyendo su vida, un recordatorio de que siempre es posible volver a empezar, no importa lo que haya sucedido antes». Entre los presentes estaba una mujer de unos 30 años, sosteniendo la mano de una niña pequeña. Se acercó a Marina después del discurso, los ojos llorosos. «Mi nombre es Fernanda. Leí sobre tu historia en los periódicos, sobre cómo enfrentaste todo y aún así elegiste construir algo bueno. Eso me dio valor para dejar un matrimonio que me destruía poco a poco. Y ahora estoy aquí, con mi hija, lista para empezar de nuevo. Gracias por existir, por mostrar que es posible». Marina abrazó a Fernanda, sintiendo el peso de la responsabilidad y del privilegio de poder marcar la diferencia en la vida de otras personas. Aquello no borraba su dolor, no arreglaba lo que se había roto, pero le daba sentido a todo lo que había vivido. Los años pasaron, transformando al pequeño Gabriel en un niño curioso y parlanchín. Creció circulando por los pasillos de la fundación, jugando con otros niños que frecuentaban el espacio, aprendiendo desde temprano sobre solidaridad y empatía. Era un niño alegre, lleno de preguntas, fascinado por construcciones y proyectos, exactamente como su abuelo. Marina nunca ocultó la verdad sobre Rodrigo, pero la reveló gradualmente, de acuerdo con la madurez de Gabriel.
Cuando él tenía 4 años y comenzó a notar que otros niños tenían padres presentes, hizo la pregunta inevitable. «Mamá, ¿dónde está mi papá?» Marina respiró hondo. Había preparado ese momento durante años, pero aún así era difícil. Se sentó con Gabriel en su regazo, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Tu padre cometió errores muy serios antes de que tú nacieras, mi amor. Errores que hirieron a mucha gente, incluyéndome a mí. Y por eso, él está en un lugar donde las personas que cometen errores deben estar para aprender y reflexionar sobre lo que hicieron». Gabriel frunció el ceño, procesando la información con la seriedad particular de los niños. ¿Es malo? No es tan simple. Él no nació malo. Pero tomó malas decisiones y las decisiones tienen consecuencias. Un día, cuando seas mayor, te lo contaré todo con detalle. Y entonces entenderás que las personas son complicadas, que pueden ser buenas y malas al mismo tiempo, y que nuestras acciones definen quiénes somos realmente. ¿Él sabe de mí? Lo sabe, y escribe cartas a veces, preguntando cómo estás. ¿Puedo leer las cartas? Marina dudó. Cuando seas un poquito mayor, sí. No te voy a esconder nada, Gabriel, pero tampoco te voy a obligar a lidiar con cosas que aún no estás listo para entender. Gabriel pensó por un momento y luego dijo con la sencillez devastadora de los niños: «Está bien, pero tengo a ti y al abuelo, y a la tía Clarisa, y a todos los de la fundación. Así que creo que ya tengo bastante amor». Marina abrazó a su hijo, el corazón desbordante. Tenía razón. El amor era lo que le sobraba, y el amor verdadero, construido sobre la honestidad y la presencia, era infinitamente más valioso que cualquier estructura familiar perfecta. Rodrigo cumplía su condena con comportamiento ejemplar. Beatriz mantenía a Marina informada sobre el progreso del proceso y sobre su situación. Él participaba en programas educativos en la penitenciaría, ayudaba a otros reclusos con cuestiones administrativas y jurídicas, aparentemente intentando de alguna manera compensar sus errores. Enviaba cartas ocasionales, nunca pidiendo nada, solo expresando arrepentimiento y preguntando por Gabriel. Marina respondía brevemente, con educación pero sin afecto. Informaba sobre el crecimiento de su hijo, enviaba una foto ocasional, pero mantenía la distancia necesaria para su propia salud emocional. No había espacio para la reconciliación, pero tampoco había más espacio para el odio. Solo la aceptación de que esa era la realidad y que ambos necesitaban seguir sus caminos por separado. Julia, por otro lado, nunca demostró arrepentimiento genuino. Cumplía su condena con resentimiento, negándose a participar en programas de rehabilitación, insistiendo en que había sido víctima de las circunstancias. Marina no se sorprendió. Algunas personas simplemente no logran asumir la responsabilidad de sus acciones. Y está bien, no era problema suyo. Cuando Gabriel cumplió 6 años, la Fundación Cruz de Luz ya había atendido a más de 500 familias. Ofrecían cursos de formación profesional, apoyo psicológico, orientación jurídica, actividades para niños e incluso un pequeño programa de microcréditos para mujeres que querían iniciar pequeños negocios. El proyecto que Antonio había soñado y que Marina había construido se convirtió en un referente en la región, siendo visitado por gestores públicos de otras ciudades interesados en replicar el modelo. Marina encontró en el liderazgo de la fundación no solo un propósito, sino una verdadera vocación. Descubrió que tenía talento para la gestión, para la captación de recursos, para la comunicación institucional. Volvió a estudiar, haciendo un posgrado en gestión de organizaciones del tercer sector. Su historia personal de superación se convirtió en inspiración para muchas de las mujeres atendidas, demostrando que era posible reconstruir una vida con dignidad después de experiencias devastadoras. Una tarde, mientras trabajaba en su oficina en la fundación, Marina recibió una llamada de Beatriz. Había novedades sobre el proceso de Rodrigo. Él es elegible para la progresión de régimen, explicó Beatriz. Con su comportamiento ejemplar y el tiempo ya cumplido, pronto podrá pasar a régimen semiabierto. Y Marina, él pidió verte.
Dijo que hay algo importante que necesita decirte personalmente. Marina se quedó en silencio por un largo momento. Habían pasado 7 años desde aquella noche terrible en la oficina. 7 años desde la revelación en el Alvear Palace. 7 años de reconstrucción, curación, crecimiento. ¿Estaba lista para verlo de nuevo? Necesito pensarlo, respondió finalmente. Habló con Antonio, con Clarisa, con su terapeuta. Todos dijeron lo mismo. La decisión era suya y solo suya. No había respuesta correcta o incorrecta, solo lo que ella sentía que necesitaba hacer para su propia paz. Después de 2 semanas de reflexión, Marina decidió aceptar el encuentro, pero estableció condiciones claras. Sería en presencia de Beatriz, en una sala oficial de la penitenciaría, y ella podría interrumpir la conversación en cualquier momento si lo sentía necesario. El día del encuentro fue gris y lluvioso. Marina llegó a la penitenciaría con el estómago revuelto, las manos sudando. No veía a Rodrigo personalmente desde aquella noche en el hotel. ¿Cómo estaría él? ¿Cómo reaccionaría ella? Cuando él entró en la sala de visitas, Marina casi no lo reconoció. Rodrigo había envejecido considerablemente. El cabello, antes siempre impecable, estaba completamente canoso y cortado corto. Estaba más delgado, con líneas profundas alrededor de los ojos, pero había algo diferente en su expresión, una humildad, una quietud que Marina nunca había visto antes. Se sentaron en lados opuestos de una mesa, Beatriz discreta en un rincón de la sala. «Gracias por venir», dijo Rodrigo, con la voz ronca de emoción. «Sé que no merezco tu tiempo, pero te lo agradezco». Marina no dijo nada, solo esperó que él continuara. Quería pedir disculpas, de verdad, no como otras veces cuando todavía estaba intentando justificarme o minimizar lo que hice, sino una disculpa real, sin expectativas, sin pedir nada a cambio. Rodrigo hizo una pausa, sus ojos brillando. «Tú no merecías nada de lo que hice. Gabriel no lo merecía. Tu padre no lo merecía. Convertí la inseguridad en veneno y dejé que eso destruyera todo lo bueno en mi vida». Marina sintió lágrimas en los ojos, pero mantuvo la voz firme. «¿Por qué ahora, Rodrigo? ¿Por qué 7 años después finalmente entiendes esto? ¿Por qué tardé todo este tiempo en mirarme realmente a mí mismo, en dejar de culpar a otras personas, a otras circunstancias? En los primeros años todavía me veía como una víctima. Víctima de tu padre, víctima de las circunstancias, víctima de todo excepto de mis propias decisiones. Pero la verdad es que cada paso en el camino equivocado fue una decisión consciente que tomé, y solo ahora puedo admitirlo completamente». Rodrigo respiró hondo. «No espero perdón, no es por eso que pedí verte. Solo quería que supieras que reconozco completamente el daño que causé, y que si pudiera volver en el tiempo y hacer las cosas de otra manera lo haría, pero no puedo. Así que todo lo que me queda es intentar ser una mejor persona de ahora en adelante, aunque sea demasiado tarde para arreglar lo que rompí». Marina se secó las lágrimas discretamente. «Gabriel está bien. Es increíble, inteligente, amable, curioso. Crece rodeado de amor verdadero y aprende todos los días sobre honestidad y carácter. Él sabe de ti. No todos los detalles aún, pero sabe lo esencial, y un día, cuando sea mayor, le dejaré que decida si quiere o no conocerte. Pero esa elección será suya, no mía». «Es más de lo que merezco», dijo Rodrigo, «y es lo correcto. Marina, te has convertido en una persona extraordinaria. Siempre lo fuiste, pero ahora eso es evidente para todos. La fundación, el trabajo que haces, la forma en que transformaste el dolor en propósito. Tu padre estaría aún más orgulloso, si eso fuera posible». Marina sintió un nudo en la garganta. «Mi padre está vivo para verlo, afortunadamente. Y sí, está orgulloso, pero no porque yo haya superado lo que tú hiciste. Él está orgulloso porque elegí construir en lugar de destruir. Elegí la verdad en lugar de la venganza. Elegí el amor en lugar de la amargura». Rodrigo asintió, las lágrimas finalmente rodando por su rostro. «Gracias por eso, por haber elegido el camino difícil pero correcto, por ser un ejemplo para tantas personas
incluyéndome a mí. La conversación duró unos minutos más, con Rodrigo preguntando sobre detalles de la vida de Gabriel que Marina eligió compartir. Cuando terminaron, Marina se levantó para irse. En la puerta se giró una última vez. «Rodrigo, no te perdono. Todavía no. Quizás nunca. Pero tampoco guardo más rabia. Eres solo una persona que formó parte de mi pasado, que me enseñó lecciones dolorosas pero necesarias sobre la confianza, sobre los límites, sobre la importancia de elegir siempre la verdad. Y por esas lecciones, de una manera extraña, estoy agradecida». Rodrigo bajó la cabeza, respetuoso. «Es más de lo que merezco. Cuida bien de nuestro hijo y de ti misma. Ustedes merecen todo el amor y toda la felicidad del mundo». Marina salió de la penitenciaría sintiéndose más ligera. No era perdón, no era reconciliación, pero era un cierre. Era la posibilidad de finalmente dejar ese capítulo completamente atrás y seguir adelante sin un peso en la espalda. Esa noche, en casa, Marina se sentó con Gabriel en la terraza. El niño dibujaba en un cuaderno concentrado, creando lo que parecía ser un edificio muy alto. «Mamá, cuando sea mayor, quiero construir cosas bonitas como el abuelo construía», dijo, sin quitar los ojos del dibujo. Marina sonrió acariciando el cabello de su hijo. «Construirás cosas hermosas, mi amor. Y más importante que eso, construirás con honestidad y con corazón, como tu abuelo me enseñó, como te estoy enseñando». Gabriel la miró serio. «¿Y si me equivoco? ¿Si hago cosas malas?» «Todos nos equivocamos, Gabriel. Todos. Lo importante no es nunca equivocarse, sino reconocer cuando nos equivocamos e intentar corregir. Y nunca, nunca dejar que un error se convierta en muchos errores. Siempre elige detenerte, reflexionar y corregir el camino. Como la cruz de luz, ¿verdad? Que siempre ilumina el camino correcto». Marina abrazó a su hijo, el corazón desbordante, exactamente como la cruz de luz. Años después, cuando Gabriel tenía 12 años y ya frecuentaba regularmente la fundación como voluntario, ayudando en los talleres para niños más pequeños, Marina organizó un evento especial. Era el 10º aniversario de la Fundación Cruz de Luz, y ella quería celebrar adecuadamente todo lo que habían logrado. El salón principal del galpón reformado estaba decorado con fotografías de las familias atendidas a lo largo de los años, testimonios grabados en video, pancartas mostrando estadísticas de impacto. Más de 1000 personas ya habían pasado por allí, recibiendo apoyo, capacitación, acogida. Vidas fueron transformadas, familias fueron reconstruidas, la esperanza fue renovada. Durante su discurso, Marina sostuvo la cruz de plata que su padre le había dado hacía tantos años. «Esta cruz representa mucho para mí, representa a mi padre y todo lo que él construyó con integridad. Representa la luz que él me enseñó a seguir, incluso en las horas más oscuras, y representa la promesa que me hice a mí misma de que transformaría el dolor en propósito, la pérdida en ganancia para otras personas». Miró a la platea, viendo rostros conocidos, historias transformadas, vidas reconstruidas. Todos nosotros aquí sabemos lo que es enfrentar momentos difíciles. Todos hemos pasado por situaciones que nos hicieron cuestionar si lograríamos seguir adelante. Pero estamos aquí, juntos, demostrando que siempre, siempre es posible volver a empezar, que la luz siempre vence a la oscuridad, y que cuando elegimos la verdad, aunque duela, construimos bases sólidas para un futuro mejor. Entre los aplausos, Marina vio a Gabriel observando desde el fondo del salón junto a su abuelo Antonio. Los dos intercambiaron una mirada de complicidad, y Marina supo que el legado de la familia Correa estaba seguro en manos de la próxima generación. Esa noche, después de que todos se fueron, Marina se quedó sola en el galpón por unos minutos. Caminó por los pasillos, tocando las paredes, recordando todo lo que ese espacio representaba. Allí había comenzado la investigación que reveló la verdad. Allí su padre había dejado pistas para guiarla. Allí había nacido la fundación que ahora ayudaba
a tantas personas. Se detuvo frente a la pared donde la cruz de luz estaba pintada, ahora restaurada e iluminada permanentemente, y susurró: «Gracias, papá, por enseñarme que la verdad siempre vale la pena, por darme herramientas para reconstruir, por creer que yo sería lo suficientemente fuerte. Lo logramos, transformamos la oscuridad en luz, y esa luz seguirá brillando por generaciones». Cuando salió del galpón esa noche, la luna llena iluminaba Buenos Aires. La ciudad que había sido testigo de su dolor ahora era testigo de su victoria. No una victoria sobre otras personas, sino sobre las circunstancias, sobre el miedo, sobre la tentación de dejar que la amargura venciera. Marina Correa había transformado la traición en justicia, el abandono en propósito y el dolor en esperanza. Y bajo la cruz de luz, había construido no solo una fundación, sino un legado de verdad, amor y nuevos comienzos que iluminaría caminos por muchos años más.